Esta es una producción de Grupo Fórmula. Aquí hay una cosa muy interesante porque la Guardia Nacional se nos ha vendido pues, como lo mejor que se ha inventado en México después del mole poblano o los chiles en nogada. Pero la verdad, deja mucho que desear. Y ahora la quiere el presidente meter al ejército. Y su promesa inicial y la aprobación que dio el Congreso para crear la Guardia Nacional es que iba a ser una guardia y una fuerza civil. Digo, ¿de qué se trata? De que este país ya todo sea militar, aduanas militares, puertos militares, aeropuertos militares. Al rato hasta el registro civil va a estar con militares. No. Entonces aquí hay problemas porque se ha difundido información que casi 1,000 guardias nacionales pues han denunciado por diferentes asuntos a la Guardia Nacional. Curioso y no sorprendente. A ver, ¿en qué consiste esto, Georgina? Georgina. Sí, gracias. La Guardia Nacional, como saben, fue creada mediante decreto presidencial en 2019, le dieron banderazo el 30 de junio de ese año, inició con 70,000 elementos y hoy tiene casi 118,000 elementos. Pero hay que aclarar que muchos de estos guardias nacionales salieron del ejército. Salieron, bueno, pero, voy para allá. Nomás se cambiaron el uniforme verde por el uniforme gris y muchos siguen ahí. La gran mayoría son militares. Bueno, 13,000 más o menos son los elementos de la fuerza operativa, que son los que están en campo, y son 13,500 más los elementos de la fuerza operativa, que son los que están en campo. En los primeros 3 años lograron reclutar a más de 50,000 elementos y para finales de este año quieren llegar a reclutar a casi 13,000 nuevos elementos. La mayoría de ellos de la Guardia Nacional también proviene de lo que fue la Policía Federal, antes Policía de Caminos y la AFI, bajo un mando civil, precisamente lo que estás diciendo. Hoy los mandos de la Guardia Nacional son militares, lo que ha causado inconformidades y controversias al interior de la corporación. Y por ello no nos debe de sorprender, Eduardo, que desde 2019 se han estado promoviendo amparos por elementos y por ex policías federales en contra de la corporación. Se quejan de violaciones a sus derechos fundamentales, actos de discriminación, falta de pagos e indemnizaciones, disminución de sueldos y cambios de adscripción sin previo aviso. De acuerdo con un oficio interno que nos dieron a conocer hoy diferentes medios, bueno, se traduce esto en un aumento en el malestar y en la inquietud de cada vez más elementos de la Guardia Nacional por la implementación de un plan de relevos en las coordinaciones del batallón. Es decir, no les gustan los cambios de las adscripciones de la unidad, es decir, cambiarse de un estado a otro, es gran parte de la queja también por la estabilidad que pierden en la familia, su bienestar, salud emocional, etcétera. Y bueno, esto para decirte que la diferencia con el tema de que hablar con Félix es que, pues, ellos estaban acostumbrados, están entrenados, muchos de ellos están entrenados para ser un cuerpo policíaco no militar y que estas eventuales y nuevas situaciones, condiciones en las que están en la Guardia Nacional, pues no les gustan. Y ha habido muchas quejas, no solamente amparos, sino quejas internas de que las condiciones no son las mejores para los elementos de la Guardia Nacional. Pues no le gusta a muchos policías federales porque los policías federales eran de las policías más corruptas que había en este país y te mordían nomás de verte. Bueno, ya te mordían. Por ejemplo, a los traileros ya se sentaban en la patrulla y los traileros se paraban a darles la mordida. Ahora, yo no sé qué tan importante es la nota. Tú juzgaste que es importante. Pero 965 guardias nacionales de 104,496 no llega ni al 1%. Entonces, bueno, para ti es importante. Para mí no lo es. A menos de que yo esté subestimando esto. Pero cuando el 1% de un grupo de 104,496 se queja, pues no es nada, lo siento, no es nada. Es como si fueras maestra y tienes 100 alumnos y por ahí hay un alumno que te da lata y que lo regañas y por eso ya te quieren armar, te quieren correr. Bueno, pero no solamente estos son amparos promovidos y también hay quejas, pero lo que a mí sí me... Pero ¿cuántas son en total? No tenemos el número de las quejas, solamente que han ido aumentando internamente en transparencia.
pero lo que a mí me preocupa es que todas estas controversias, toda esta puede afectar la operación y las decisiones, sobre todo viendo a las pensiones. Si ahora se quejan de que les han cambiado sueldos, de las condiciones, etcétera, pues imagínate ahora que sean parte de, si van a ser parte Mira, la verdad, lo siento, yo no me imagino nada. Es el 1% de la gente que está quejando. Bueno, a ver, pues Guillermo, Eduardo, Félix, ustedes, es el 1%. Pero es que han crecido las quejas y los amparos. Bueno, pon que sea el 2%. Bueno, pues algo no está funcionando y... No, perdóname, yo diría que algo sí está funcionando para que el 98% no presente quejas ni amparos. Pues debería disminuir, no aumentar. No, digo, en todo grupo siempre va a haber gente inconforme y más muchos de estos. A ver, no es desestimar la noticia, pero hay medios que le han dado mucha importancia y yo respeto el criterio de ustedes, pero yo tengo que manifestar que cuando el 1% de un grupo se manifiesta, es como cuando en México le damos importancia a quien fue candidato presidencial y ganó 3% de los votos, por favor. Bueno, te voy a decir una cosa, tienen un presupuesto cada vez más alto y no se está reflejando ni siquiera en las condiciones en las que viven, porque los vemos todos los días. Eso ya, pero es otro tema. A mí no cambies el tema por no es el tema. El tema es que hay 900 tantos inconformes. A ver, sí. Mira, lo que sí te puedo decir es que hay funciones en servidores públicos que desde el momento en que son contratados saben que pueden ser sujetos de cambio de adscripción. Ministerios públicos, jueces federales, jueces locales. Militares y policías federales. Exacto. Entonces, bueno, están muy molestos, pero dentro del tema es que no se les han otorgado sus pensiones. Es decir, se van al amparo, pero no se otorgan sus pensiones porque pues está dentro de las funciones de estos servidores públicos, ¿no? Entonces, pues sí puede existir alguna gran molestia por parte de ellos, pero es parte, lo voy a decir, parte de su chamba y parte de a lo que se encuentran hoy. Y yo estoy dispuesto a apostar doble contra Sencillo, Georgina y Félix, de que estos 965, la mayoría provienen de la Policía Federal de Caminos, que cuando dije que era una de las más corruptas, Félix movió la cabeza diciendo, sí lo era. Claro. En fin, bueno, pero yo entiendo, de repente hay que armar tormentas en vasos de agua. Yo lo entiendo. Y como no hay censura, pues tienen derecho a decir lo que ustedes quieran. Yo tengo otra perspectiva que te la voy a dar después. Vamos a escuchar tu perspectiva y con mucho gusto. Yo diré si estoy de acuerdo o no, que es la tónica de este programa. ¿Desde hace cuántos años, productora? Es que hay gente que dice, es que ¿por qué contradice a tus comentaristas? Porque lo he estado haciendo desde el 2 de noviembre de 1989, cuando arranqué en Fórmula. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.